Buenas tardes, alumnos de enfermería. Vamos a empezar pues nuestra clase. Y como ustedes habrán visto en la plataforma, nosotros vamos a hacer ahora diálogos. Inclusive les he enviado a través de la delegada unos diálogos cortos. Entonces, estos diálogos nos van a servir para hacer conversaciones, por supuesto, en inglés. Y como modelo, nos van a servir como modelo esos diálogos. Así que, como en todo diálogo, intervienen preguntas. Vamos a empezar recordando las preguntas. Aquí vamos a pedir la participación de ustedes. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la siguiente pregunta. Vamos a suponer que te gusta comer. Que te gusta. El verbo gustar es like. Ese es el verbo gustar. Entonces tendríamos que pensar en utilizar este verbo, like, que significa gustar. Entonces, anda tomando nota para que eso puedas anotarlo y usarlo, ¿no? Entonces, si yo digo, ¿qué te gusta comer? ¿O cuál es tu plato favorito? Cambiemos acá. Vamos a poner cuál. ¿Ya? ¿Cuál es tu plato favorito? Muy bien. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Empezamos con what. Porque what lo vamos a traducir como qué o como cuál. Entonces, what está bien. Luego, pensemos que la oración está en presente y se dirige a una segunda persona. Entonces, el auxiliar que vamos a emplear es do y luego el pronombre you para la segunda persona. What do you, en este caso, what do you like, sería si pongo like, ¿no? Hasta ahí es what do you like, que te gusta comer, supongamos to eat. ¿Ya? A ver, disculpe, acá es E-A-T. What do you like to eat? ¿Qué te gusta comer? O decimos, what is your favorite dish? ¿Ya? En este caso, dish es plato. Entonces, tenemos dos preguntas. What do you like to eat? ¿Qué te gusta comer? Esta sería, vamos a poner acá. ¿Qué te gusta comer? Entonces tú eliges, por supuesto, cuál sería la más apropiada, ¿no? La primera o la segunda. Porque what do you like to eat es que te gusta comer. ¿Cuál es tu plato favorito? What is your favorite dish? Entonces observa la diferencia de la pregunta. En este caso va con do. ¿Por qué razón? Porque estamos empleando una pregunta no con el verbo to be. En cambio acá sí está el verbo to be presente. Is. ¿Ya? Observen. Entonces, acá está diciendo cuál es. ¿No es cierto? En cambio acá no dice cuál es, sino qué te gusta comer. Acá, ¿cuál es? Esa sería la diferencia. Tomen nota de esas oraciones que pueden usarla al hacer un diálogo. A ver, si tú quieres decir cuál es tu deporte favorito, igual, ¿no? What is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? What is your favorite sport? Mira, ahí tenemos ya otra pregunta. Y también observamos la presencia de el verbo to be. What is your favorite sport? Es como cuando se pregunta cuál es tu nombre.
What is your name? Acá también observamos al verbo to be. What is, ¿no es cierto? What is your name? Entonces, mire, es importante cómo debemos hacer las preguntas. Aquí, como hemos visto en clase anterior, tenemos la presencia de what. What está considerado dentro de los famosos question word. A ver, vamos a explicar eso rapidito. Question words. Que sencillamente significa palabras interrogativas. O palabras para hacer preguntas, question words. Y que son básicamente las siguientes. A ver, what es una de las primeras que significa que también significa cuál. A ver, la L, acá está. ¿Qué o cuál? ¿No es cierto? Luego tenemos which, que también significa qué y también significa cuál. Mucha atención, que voy a explicar la diferencia de los dos, porque son palabras diferentes. Mira, what, which, pero en español significa lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Mucha atención. En este caso, what se está haciendo una pregunta, entonces en forma general. Ponemos, se pregunta, acá faltó la R, perdón. Se pregunta en general. ¿Ya? Ahí está la diferencia. O sea, si haces la pregunta, por ejemplo, la que hemos hecho acá, ¿no? What is your favorite dish? Es algo general. Porque de todos los platos, ¿cuál es el tuyo? En otras palabras, es genérico, general. De los deportes, what is your favorite sport? Igualito, ¿no? De todos los deportes, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el favorito? Y what is your name? De todos los nombres, ¿cuál es el tuyo? Por eso está hablando en forma general. En cambio, acá, la pregunta, como se dice acá, se pregunta en forma particular. Esto es bueno que lo sepan porque justamente ahí está la diferencia, ¿no? Con ejemplo lo vamos a entender. What is your name? Es general, ¿no es cierto? Y en cambio, si yo digo ¿cuál es tu nombre? Pero usando which is your name. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia en what is your name? Which is your name. Es que what is your name está preguntando en forma general. De cualquier nombre. ¿Cuál es el tuyo, no? Cualquier nombre. Todos los que existen. En cambio, which está preguntando en forma particular. ¿A qué me refiero cuando decimos en forma particular? Sencillamente, por ejemplo, un profesor tiene en su cuaderno anotado dos nombres. A ver, por ejemplo, tiene Robert, ¿ya? Tiene anotado a William, tiene anotado a Jorge o George. Ya, entonces el profesor sospecha que el alumno tal a quien él se va a dirigir puede ser Robert, William o George, porque tiene esos tres nombres. Entonces se está particularizando en estos tres nada más. Y le pregunta al alumno, which is your name? Robert, William o George. Which, ¿cuál de estos tres? O sea, no como what. En este caso, cuando está preguntando por todos los nombres. En cambio, which está preguntando por solamente estos tres. O pongamos otro ejemplo. A ver, si tenemos acá, a ver, un libro de color rojo, ¿ya?
otro libro de color azul y otro libro de color verde, red, blue, green. Entonces, ponemos el mismo caso del profesor. Hay 3 libros en la mesa del profesor y él quiere saber de quién es este libro, ¿no? El rojo, el azul o el verde. Entonces, la pregunta que le hago a Ramos Morales es, ¿va a usar what is your book o which is your book? A ver, vaya pensando, what is your book o which is your book. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál de los dos? En todo caso, le preguntamos a Juan Gastelú. What is your book? Which is your book? Pero señalando estos 3. Tiene estos 3, ¿no? Quiere saber de un alumno X. ¿Cuál es su libro? ¿El rojo, el azul o el verde? A ver qué dice Shirley Cayuapasa. ¿Cuál sería la pregunta apropiada? What is your book o which is your book? What is your book? ¿Estás segura? Tendría que ser which is your book. ¿Por qué? Porque acá está preguntando en forma particular. Y en forma particular son estos de acá nada más. Se está concentrando en estos 3. En cambio, si él preguntara por estos 3, pero preguntara de esta manera, está mal la pregunta. Porque a uno que habla inglés, si le pregunta what is your book, él entiende que de todos los libros que existen, ¿cuál es el de él? What es genérico. En cambio, which es particular. ¿Cuál? Pero a él le suena, ¿cuál de estos? Incluso el profesor puede decir, ¿no? Which is your book? The red one or the blue one or the green one. Ojo que cuando digo one, no es uno, ¿eh? Por si acaso. Ahí le voy a explicar por qué se usa en inglés one. ¿Ya? A ver, un ratito. Ya. One sencillamente reemplaza a la palabra libro. Porque el libro, pues, es book, ¿no? Vamos a suponer que él no dice one, sino book. Ya, muy bien. Entonces le pregunta, ¿no? No, what is your book? Estaría mal. Which is your book? The red book or the blue one or the green one. Entonces, como ya dijo libro, book, ahora ya no quiere repetir libro, entonces el libro lo reemplaza por one. One. Esa es una manera en inglés, ¿ya? Para no repetir el asunto al cual se refiere, pero el color determina, ¿no? Bien, entonces sería pues lo correcto. Which is the book? The red book or the blue one or the green one. El alumno va a responder, si es el azul va a decir, the blue book is mine. El libro azul es mío. Bien, entonces chicos y chicas, estamos recordando, como dice acá el título, preguntas para formar diálogos. A ver, vamos a ver que en este momento, a ver con cuántos alumnos contamos aproximadamente. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ya está una buena cantidad. Entonces, mire, la tarea va a consistir en lo siguiente. A ustedes le hemos enviado a través de la delegada unos videos. A ver, yo le pregunto a Wendy Zapata, ¿le llegó esos videos de diálogos? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Compartieron contigo en WhatsApp, a través de WhatsApp los diálogos que envié a la delegada? Sí, se compartió el profesor. Sí te llegó, ¿no es cierto? Ya, muy bien. A ver, la delegada de quinto de enfermería es Fiorella Ramos. Ya. Entonces con Fiorella envié unos diálogos, 5 diálogos. Escuchen bien esos diálogos con tranquilidad
y van a hacer 2 diálogos, ustedes, 2 nada más, pero copiando de los que están ahí como modelos y lo escribes. Por ejemplo, podrías hacer así, mira, le voy a dar una idea. Empiezas con la tarea y supongamos que pones ahí, porque la hoja, cuando tú descargues, está en blanco. La hoja sencillamente va a decir, haz diálogo, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, pones pues, supongamos, diálogo, ¿no? Y diálogo en inglés se escribe así. Ya, vayan anotando, por favor. Se escribe de esa manera, anótenlo. O en la grabación lo pueden escuchar, ¿no? Diálogo, diálogo. Se pronuncia diálogo. Se escribe como tú ves ahí y se pronuncia diálogo. Y lo voy a escribir en español. Diálogos. Entonces, diálogos, vamos a empezar. Por ejemplo, tú inventas a una persona, vamos a suponer tú te llamas, o el nombre que tú deseas, le colocas Peter. Ya. Peter viene a ser el número 1. Si tú gustas, le pones número 1 también, o simplemente dejas Peter, y empieza con la pregunta. Cualquier pregunta que le hace Peter a otra persona. Esa persona, supongamos, se llama, puede ser una mujer, puede ser un hombre. Vamos a suponer que sea una mujercita, entonces le pones Rita o otro nombre que tú quieras. Entonces, Peter hace una pregunta, Rita responde. A su vez, Rita ahora le puede hacer una pregunta. ¿No es cierto? Vamos a suponer, a ver, empezamos acá. Peter le pregunta a Rita, ¿cuál es tu plato favorito? ¿No? What is your favorite dish? ¿No? What is your favorite dish? Peter pregunta, ¿no? Muy bien, entonces Rita responde. Ella responde de la siguiente manera. My favorite dish is, y ahí piensas en un plato peruano, cualquier plato, y lo vas a escribir en español, no en inglés, ¿no? Puede ser, a ver, que tu plato favorito sea el ceviche, la carapulcra. Entonces tú pones, my favorite dish is carapulcra. Supongamos, ¿ah? Muy bien, ya está la respuesta, ¿no? My favorite dish is carapulcra. Porque no lo vas a convertir carapulcra al inglés, pues no puedes. Bien, ahora Rita plantea la pregunta. Le dice, ¿no? And you, y tú, le dice, coma, o simplemente un punto, y podemos poner abajo inclusive, ahí en este espacio, le va a preguntar ahora, and you, también le puede hacer la misma pregunta, what is your favorite dish? Y ahora Peter va a responder, ¿no es cierto? Supongamos que le hace la misma pregunta, and you, y tú, what is your favorite dish? Y ahora Peter, ahora colocas nombre Peter, y responde, my favorite dish is ceviche, por ejemplo. Y así hace otra pregunta, ¿no? Etcétera. Supongamos que el otro diálogo, pero por supuesto que no va a ser pues así 3 tan chiquitito, ¿no? Un poquito más, por favor. Un poquito más de oraciones. Y voy a volver a hacer oraciones. Como estaba explicando hace un ratito, vamos a volver. Supongamos que ahora le pregunta, a ver, ¿cuántos lugares conoces en Perú? Ya. Entonces, ¿cuántos? Tenemos 2 palabras. How many, que significa ¿cuántos? Y tenemos la otra palabra que es how much. Y que significa cuánto. Por supuesto que acá, en cuántos,
también podemos poner coma, cuántas, porque así hablamos nosotros. ¿Cuántos o cuántas? Y acá puede ser cuánto o cuánta. Masculino o femenino, ¿no? Muy bien, entonces, how many es para preguntar por las cosas que se pueden contar. Y how much por las cosas que no se pueden contar. Por eso pensemos, ¿no? ¿Qué cosas se pueden contar? Las ciudades, los autos, las casas, los animales, ¿no? Objetos, pues, que se puedan contar. Y las cosas que no se pueden contar, tenemos, por ejemplo, el azúcar, el arroz, la sal, el chocolate, y así hay muchas cosas que no se pueden contar. Inclusive en español, ¿no? El agua, nosotros no decimos cuántas aguas hay, nunca decimos eso, ¿no? Decimos how much y ponemos water. Is there? ¿Cuánta agua hay? Supongamos, pues, quieres preguntar por la cantidad de agua que han comprado, ¿no? How much water is there? ¿Cuánta agua hay? Entonces la respuesta va a ser, there are, supongamos que hay 5 botellas, ¿no? De agua. 5 bottles of water. Entonces acá no te está diciendo hay 5 aguas, no, pues sería mal. 5 botellas de agua, correcto. 10 botellas, 10 tanques, lo que haya en cantidad, en recipientes, ¿no? There are 5 bottles of water. Y si pregunta cuántos libros hay, los libros sí se pueden contar, ¿no? How many books are there on the table? Mira esa pregunta. ¿Cuántos libros hay en la mesa? How many books are there on the table? Supongamos que en la mesa haya 2 libros. Respuesta. There are 2 books on the table. ¿Te das cuenta que esto es parte de un diálogo? Se puede incluir en cualquier diálogo y se agrega otras cosas más. Volviendo a este punto, donde estábamos viendo cuál es tu deporte, perdón, tu plato favorito. Ahora le puedes preguntar cuál es tu deporte favorito. Y si pregunta, si hace esa pregunta, my favorite sport is soccer. My favorite sport is basketball. My favorite sport is volleyball, etcétera. ¿Cuántos deportes hay, no? Y así, preguntas para formar diálogo. Por eso el tema de esta semana es formar diálogos, y para formar diálogos tenemos que hacer preguntas. Pero hay que distinguir las preguntas que se van a elaborar con el verbo to be o con los auxiliares do o das, etc. Lo vamos a explicar acá nuevamente. A ver, preguntas, hacemos un repaso, porque todo esto lo hemos visto el semestre anterior. ¿Eh? Preguntas con el verbo to be. Muy bien, si vamos a hacer preguntas con el verbo to be, hay que tener en cuenta este detalle. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Empezamos a ver. Primero, recordando que el verbo to be tiene las siguientes variantes, ¿no? Am, is, are. Esas tres. Esas tres para presente. Para presente. Claro. Porque una cosa es preguntar en presente, otra cosa es preguntar en pasado, otra cosa es preguntar en futuro. Muy bien. En pasado, ya ustedes saben que tiene was y tiene were. 2 maneras, 2 formas para el pasado. Estamos hablando del verbo to be. Bien. Entonces, si tú dices, ¿estás enamorado? Ahí no vas a usar do, das, nada, ¿no? De frente estás diciendo estás. Y estás sería are, pero cuando se dirige a you,
a tú. Are you in love? Es la pregunta. Are you in love? La respuesta va a ser yes, I am. Solamente esa es una buena respuesta. Yes, I am. O no, coma, I am not. Listo. Entonces, mire, esa es una pregunta. ¿Estás tú enamorado? ¿Eres soltero? ¿Eres soltera? Nuevamente, ojo que eres tú, ¿no es cierto? Are you single? Single es pues soltero y se escribe así. Para hombre o para mujer, la misma pregunta. En cambio, nosotros decimos, ¿eres soltera? ¿Eres soltero? Femenino o masculino. En inglés no hay eso. Are you single? Muy bien. ¿Eres soltero? ¿Eres soltera? ¿No? ¿Y qué va a responder? Yes, coma, I am. No, coma, I am not. Muy bien. Y si quieres preguntar cuántos hijos tiene, supongamos que diga soy casada o soy casado. I am married. Soy casado o soy casada. Entonces puedes venir otra pregunta, ¿no? ¿Tú tienes hijos? Hasta ahí no hay what, nada, ¿no? Porque tú de frente estoy preguntando, ¿tú tienes? Entonces tengo que preguntar con do you. Uy, disculpen, do you have? Porque have es tener, ¿no? Do you have children? Do you have children? Mira, tienes hijos. El tener es este, have, you, tú, niños, hijos. Y el do no se traduce. Porque ya sabemos que el do está haciendo el papel de signo de interrogación. Muy bien, pero si tú dijeras, ella tiene hijos, es diferente. Vas a emplear does. Does she have children? Preguntando por una tercera persona. Porque she es tercera persona. Y el auxiliar va a ser does. Y se va a traducir desde tiene. ¿Tiene ella hijos? ¿Tú tienes hijos? ¿Qué le parece? Bien, entonces, esa forma de preguntar realmente es la que vamos a utilizar. Pero si vamos a decir, ¿dónde vives? Ojo, ahí sí entra lo que hemos dicho question word. Y dónde, pues, es where. ¿No es cierto? Where es dónde. ¿Dónde vives? Entonces, tengo que poner do. En segundo lugar, do. Luego you y el verbo vivir. Live. Where do you live? Where do you live? Entonces la persona va a responder, I live in Ica. Esa es la respuesta. Esa no es pregunta, es respuesta. Muy bien. Por eso que la famosa pregunta, where are you from? ¿De dónde eres? ¿No es cierto? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Respuesta, I am from Perú. O I am from Lima, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como ven, estamos haciendo una revisión de preguntas y que se va a utilizar en los diálogos. Pero la facilidad que ustedes tienen es que ya les envié a través de la señorita delegada los diálogos y ahí hay preguntas como estas. Entonces tú lee o escucha los diálogos, vas escribiendo lo que te conviene, la pregunta que te agrada hacer y la organizas. La organizas así como estamos explicando acá. Peter, Rita, Peter, Rita, Peter, Rita, Peter, Rita. ¿Entiendes? Pregunta, contesta, pregunta, el otro contesta. Ese es un diálogo, ¿no es cierto? Muy bien, pues. Entonces, está clara la explicación que dice Aime Curaca Ramos. ¿Ha entendido cómo va a ser la tarea? Sí, profesor. Muy bien, me da mucho gusto. ¿Qué dice Araujo Medina? ¿Está claro el punto? La tarea.
Ujú. A ver, Jocelyn Bautista. Sí, profesor, sí entendido. Muy bien, me da mucho gusto. Bien, entonces, ojo que tienen varios días, analicen con calma, lean, observen el diálogo, escuchen, y ustedes arman 2 diálogos, ya con nombres diferentes, por supuesto. Aunque no interesa mucho los nombres, puedes poner los mismos nombres, pero 2 diálogos. Pero no envíen pues diálogos tan cortitos, ¿no? Cuando yo les digo a algunos chicos de un texto, mandan 2 líneas. 2 líneas, claro, pero son pocos los que han mandado 2 líneas, ¿no? Otros han mandado 20, 30 líneas. Pero lo que no está bien es que han copiado, pues. Yo me doy cuenta rápido que han copiado de internet un texto cualquiera que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado. Pero bueno, entonces chicos, si ustedes quieren aprender algo, tengan en cuenta que aprender un poco de inglés les da un plus a ustedes. Y la palabra plus ustedes la han escuchado siempre, seguro, pero en realidad no se pronuncia plus, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En el Perú lo pronuncia la gente así, ¿no? Pero plus significa más. O sea, en otras palabras, significa lo que ves ahí, el signo más, que lo usamos en la suma, ¿no? Plus. Claro, si tú en este momento estás trabajando en una empresa y dices plus, no te va a entender, salvo el que sepa inglés. Pero no importa, por ahora le puedes decir plus. Pero bueno, ¿a qué me refiero? El alumno que por lo menos domina algo del inglés básico, ya tiene un plus con relación al que no lo tiene. O sea, por eso es más, ¿no? Un punto más a tu favor. Yo conozco de casos, personas que trabajaban en un lugar X, por ejemplo, el caso de un señor acá en Ica que trabajaba en el correo, cuando había el correo, ¿no? Hace años. Entonces, él aprendió inglés en una academia, el básico, ¿no? Lo suficiente como para preguntar así, pregunta como estamos haciendo ahora. Y él atendía pues a las personas, pero a veces entraban turistas, ¿no? Que hablan inglés. Y él le preguntaba en inglés, ¿no? What is your name? Where are you from? Así, cositas fáciles. Y por saber esa forma, simplemente lo ascendieron por encima de otros compañeros. Ese es el plus. Porque él tenía un nivel para por lo menos preguntar a los turistas en inglés, ¿no? ¿Qué le parece? A eso le llamamos un plus. Y al subir de nivel de categoría gana más. Entonces, ustedes vean el inglés como algo que le va a dar más ganancia. No lo vean como algo aburrido, no entiendo, no me gusta. Ese es un concepto equivocado. Y acá lo estamos haciendo lento, la explicación, el uso de do, is, cuándo se va a utilizar, does, etcétera, ¿no? Si ustedes desean, otro día hacemos otra clase de esta, me la piden nomás, puedo yo ver la forma de cómo adaptar la clase. Bien, entonces vamos a seguir preguntando hasta ahora. A ver, Fiorella, ¿qué dice? Está claro el asunto, ¿no? La tarea, vas a poder hacerla, seguro, muy fácil. Incluso yo le voy a poner más notas si ponen dibujito. Persona que está conversando con otra persona. Ya, hay chicas que son, digamos, bien curiosas, hacen su tarea bonito, ponen dibujo, y me agrada cuando yo recibo un trabajo así, ¿no? Entonces, esos trabajitos valen más nota, pues, porque se ve esfuerzo. ¿Qué dice Natalie Nieto? ¿Está claro el asunto de la tarea? Sí, profesor, sí lo he entendido. Muy bien, me da mucho gusto. Entonces, en la medida que ustedes hagan la tarea, algo más aprenderán. Bien. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Alguien que no haya entendido? Parece que todo está claro, entonces vamos a ir cerrando para poder procesar la grabación y colgar la grabación en la plataforma. Muy bien, pues chicas, marquen su asistencia, no se olviden, y vamos ahora a ir cerrando. Nos vemos, goodbye.